¿Qué más muchachos? ¿Cómo están? ¿Bien o qué? De nuevo por acá en una videoclase explicándoles a ustedes una introducción de la unidad 5 llamada Desarrollo de aplicaciones web. ¿Qué vamos a trabajar con esta aplicación o qué vamos a hacer directamente en esta unidad? En esta unidad lo único que vamos a tocar va a ser el patrón MVC, ¿cierto? Que viene siendo la forma de trabajar y haciendo, y entregándoles a ustedes las herramientas introductorias a programación web, ¿correcto? ¿Qué mejor forma de hacerlo que a través de un patrón tan conocido llamado MVC? ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a tener esta videoclase? Esta videoclase va a ser una videoclase muy corta porque va a ser una breve introducción de qué es la programación web y cómo vamos a trabajarla directamente, ¿cierto? Entonces, dentro del contenido de esta videoclase ustedes van a encontrar qué es el patrón MVC, qué viene siendo un servlet y su manejo y cuáles son los métodos HTTP. Entonces, básicamente, cuando empezamos a trabajar con programación web, nuestra forma de programar cambia totalmente. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en una aplicación de escritorio, todo se encuentra dentro de una misma funcionalidad. Es decir, que si yo necesito que mi aplicación funcione en un lugar, lo único que tengo que hacer es instalar mi aplicación directamente en ese lugar. Me hago entender. Si yo tengo una aplicación encargada de realizar la facturación para una empresa y yo tengo 5 computadores en los cuales facturan la empresa, ¿qué debo de hacer? Tengo que instalar en cada uno de los computadores, tengo que instalar dicha aplicación de facturación, ¿correcto? Que esa aplicación de facturación se encarga de ir a una base de datos que se encuentra en un servidor, sí, no hay ningún problema, sí puede funcionar. Pero, ¿qué ocurre? Toda la funcionalidad, toda la aplicación va a estar centrada en la instalación en cada uno de los computadores. Ahora, ¿qué ocurre cuando pasamos a programación web? Cuando entramos a la programación web, esto cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque todo nuestro web app o nuestra aplicación web se va a almacenar o alojar dentro de un servidor. Ese servidor, la manera en la que yo puedo acceder es a través de un dominio, el que ustedes conocen como siempre, www.miaplicacion.com, ¿cierto? Cuando yo ingreso, ¿qué va a hacer? Él lo que va a hacer es que va a ingresar al servidor web, va a tomar la página inicial y va a descargar de ese servidor toda la información necesaria para cargar la página web. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a descargar una página index.html con los JavaScript que requiere y con los CSS para poderle dar estilo a la página. ¿Dónde se va a almacenar eso? Se va a almacenar en su navegador y a ese almacenamiento se le llama caché. Correcto, toda la información se va a almacenar directamente en su navegador, directamente en esa sección. Ahora, toda la interacción que yo haga con mi aplicación web, que se hace a través del navegador, toda esa interacción se debe de hacer, o sea, eso se debe de cargar en algún lado. Quiere decir que toda la facturación, siguiendo con el ejemplo que yo vengo haciendo, en alguna parte tiene que trabajar. Entonces, por lo general, toda esa información o toda esa funcionalidad está en el mismo servidor www.miaplicacion.com o puede estar incluso en otro lugar, ¿correcto? Entonces, ¿qué se hace? Ese servidor que se encuentra por allá lejos interactúa directamente con tu servidor, con tu navegador. Quiere decir que ustedes cuando ingresan al navegador, cada vez que ustedes hacen una acción y el navegador se queda pensando, es porque básicamente la petición que ustedes hicieron tiene que viajar hasta donde se encuentra el servidor alojado, que maneja toda la lógica de negocio, va a traer dicha información de una base de datos o de cualquier cosa que está trabajando allá y devuelve una respuesta a su navegador con un exitoso o con un bad request o
con diferentes acciones, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en la próxima video clase, que sí va a ser un poco más completa. Esta solamente va a ser una introducción. Entonces, esto que yo les estoy mostrando, esto que yo les estoy tratando de que ustedes puedan entender, básicamente es lo que conocemos como una aplicación web, a grandes rasgos. Pero nació un patrón arquitectónico llamado MVC. Este patrón arquitectónico básicamente consta de tres elementos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tenemos en un servidor toda la información de una página web y desde allá él va a descargar solamente lo necesario en su navegador para trabajar. Eso que ustedes están viendo en su navegador es lo que nosotros llamamos vista. El patrón MVC, ¿cierto? Es básicamente un acrónimo de Model View Controller o modelo vista control, ¿cierto? Donde la vista es básicamente lo que el cliente está viendo en su navegador, ¿cierto? Es lo que yo les acabo de explicar. Él va directamente hasta el servidor, trae la información necesaria, se renderiza en su navegador y le muestra toda la información requerida en la página en la cual ustedes se ubican. A eso le llamamos vista o le llamamos interfaz de usuario o le llamamos presentación, que viene siendo esta sección que ustedes están viendo acá. Ahora, cada vez que yo hago una acción, ¿cierto? Esa acción conlleva una reacción por parte de mi navegador. Entonces, esa reacción, ustedes ya más o menos debieron haber visto dentro de toda la información que ustedes tienen en la unidad 5. Básicamente, si yo quiero darle comportamiento a mi página web, lo hago a través de JavaScript. Entonces, JavaScript lo que va a hacer es que va a hacer ciertas validaciones, pero la lógica de negocio no puede estar alojada directamente en el cliente. Cuando yo digo el cliente es básicamente en el navegador. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil para los hackers interpretar cuáles son las reglas de negocio y poderse meter a la aplicación. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente, todas esas reglas de negocio se encuentran directamente en el servidor. Ahora, ¿cómo hago yo para poder hacer alguna acción y que la aplicación funcione? Pues básicamente lo hacemos a través del controlador. ¿El controlador qué es? El controlador es básicamente una clase que me va a gestionar las solicitudes que el usuario desde la vista va a requerir. Por ejemplo, si un usuario necesita loguearse con un usuario y con una contraseña, él va a hacer una petición a un endpoint o a una función en el servidor que se va a encargar de validar ese usuario y ese password. Si yo lo hago con JavaScript, pues básicamente tengo que tener en el JavaScript toda la información de los usuarios y todos los passwords. Le estoy facilitando al hacker hacer todo. Eso es un hueco de seguridad súper grande. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente gestiono el usuario y el password directamente en el cliente. Lo hago por allá lejitos, donde yo puedo tener control de todo esto. Eso se hace a través de una gestión de solicitudes. Y esa gestión de solicitudes básicamente se hace a través de unos verbos. ¿Cuáles son los verbos? Esos verbos son básicamente unas acciones que tienen cierta función. Entonces, si yo quiero obtener información, utilizo el verbo get. Si yo quiero utilizar una acción de creación, utilizo el verbo post. Si yo necesito una acción de actualización, utilizo el verbo put. Y si yo necesito hacer una acción de eliminación, utilizo un delete. ¿Correcto? Y todo eso se hace a través del protocolo HTTP, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Una vez se haga esa acción y él coordine ese flujo, el controlador, él va a llamar a través de esas acciones el modelo. ¿Y qué básicamente es el modelo? Lo que ya hemos visto durante todo este curso. Básicamente, algo
que se encuentra allá diseñado, donde vamos a tener toda la lógica del negocio, que donde se va a encontrar, se va a encontrar dentro de una capa llamada Business Logic o en una capa llamada servicio, o como ustedes la hayan llamado, donde vamos a tener básicamente unas clases encargadas de hacer toda la lógica de negocio. En este caso, la lógica de negocio, ¿cuál es? Hey, este usuario, si le corresponde esta contraseña, sí, bueno, devuélvele un true o devuélvele un false para que él pueda autenticarlo o no lo pueda autenticar. Y por último, tiene algo que se llama gestión de datos. Esa gestión de datos es, hey, yo necesito ir a una base de datos para consultar al usuario. Perfecto. Entonces, ve a través de la capa de acceso a datos, trae la información de los datos, mapéamelo en un objeto y ese objeto es lo que yo le voy a devolver de nuevo a la vista. ¿Y qué hace la vista después de eso? Se actualiza. Entonces, este ciclo se va a repetir durante todo el patrón de modelo, durante todo el patrón modelo vista control, donde el cliente carga la información a través de un evento, solicita acceso o solicita permisos para hacer algo o simplemente trabaja en la aplicación y por medio del controlador hay una acción que se va a ir directamente al modelo, se van a ejecutar ciertas reglas de negocio en la lógica de negocio que se encuentra dentro del modelo, se hacen ciertas gestiones de datos en caso que se requieran y por último vuelve y actualiza la vista que el usuario requiere. ¿Correcto? Ahora, básicamente, ¿cómo trabajamos esto con todo lo que hemos venido trabajando en el curso? Vamos a trabajar básicamente con, en la vista, vamos a trabajar con elementos que son de HTML, ¿cierto? Donde vamos a ver, ustedes ya conocen dentro del material que ustedes han trabajado, van a ver clases CSS, van a ver archivos JavaScript y van a tener, ¿cierto? Van a ver objetos HTML junto con su comportamiento en específico para la vista. ¿Dónde vamos a trabajar en el controlador? En el controlador vamos a trabajar a través de un objeto llamado servlet. Los servlet básicamente van a ser clases que me van a orquestar todas esas solicitudes y me van a coordinar todo el flujo que yo requiero. Por último, todas las demás acciones que son objetos y clases que se van a tener todas las reglas de negocio, las vamos a trabajar a través de Java. Ahora, ustedes están viendo por acá algo que se llama JSP. ¿Qué es el JSP? Los archivos JSP son archivos HTML que me van a permitir a mí insertar código Java directamente en la vista. Entonces, ¿qué pasa con el HTML normal que yo manejo? Cuando yo trabajo con HTML quedo limitado a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo pinto una tabla, tengo que hacer una función de JavaScript para poder manipular la información que me viene directamente desde el servidor, me lo responde el controlador y después tengo que por medio de JavaScript construir una tabla. Pues resulta que por medio del JSP yo ya no necesito hacer eso. Cuando él me responde, yo puedo obtener directamente el modelo que me entrega el controlador y decirle, venga, por medio de JavaScript, por medio de código Java, ¿qué vamos a hacer? Vas a generar la tabla, vas a generar los encabezados, que vienen siendo los TH, ¿cierto? Y los TD y TRs los vas a repetir dependiendo de la lista, dependiendo del objeto que me traiga el modelo. Por ejemplo, si yo, siendo un administrador del sistema, entro a una vista que se encarga de realizar el listado de todos los usuarios del sistema, yo lo que hago es, el modelo básicamente va a ser una lista de usuarios. ¿Qué hago yo? Genero una tabla, en esa tabla genero el TH con el nombre del usuario, la fecha de creación y unas acciones, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer de ahí en adelante? Simplemente voy a inyectar un código Java, puede ser un for o puede ser un while, que me va a repetir
código HTML. Eso lo vamos a ver, es súper interesante, es muy bacano. Y él lo que va a hacer es básicamente repetir un codiguito de HTML, lo va a repetir la cantidad de usuarios que se tenga. Correcto. Entonces, ¿qué hace el JSP? De nuevo resumiendo, o de nuevo viendo este objeto, el JSP es lo mismo que el HTML, pero me va a permitir a mí inyectar código Java directamente en el código HTML. ¿Correcto? Y qué pena, denme un segundito que por acá tengo la siguiente diapositiva. ¿Qué es un método HTTP? Básicamente es un protocolo. Ese protocolo se llama Hypertext Transfer Protocol. Ese Hypertext Transfer Protocol me va a permitir a mí tener unas acciones que son estandarizadas a nivel global, que desde el HTML, desde mi navegador puedo hacer un llamado directamente a un servidor. A ese servidor, básicamente, por medio de un protocolo HTTP y por medio de un verbo, le vamos a solicitar información. Entonces, por medio de un get, por ejemplo, yo solicito información sin modificar el recurso. Por medio de un post, puedo enviar datos y crear nuevos recursos. Por medio de un put, yo puedo actualizar o reemplazar un recurso existente, y por medio del delete yo lo puedo eliminar. Tengo un patch que lo que básicamente me va a aplicar ciertas modificaciones parciales a un objeto, pero yo creo que en este caso no lo vamos a manejar. Ahora, todos estos métodos básicamente forman parte de la semántica del protocolo HTTP. Lo que ocurre es que muchas veces lo aplicamos mal. ¿Por qué? Porque por medio de un get, la idea es que ustedes cuando utilicen un get es solamente para obtener información, pero muchas veces las malas prácticas nos llevan a que por medio de un get yo pueda generar, por ejemplo, pueda crear un usuario o pueda modificar un objeto como una persona o un empleado o un estudiante, o incluso manipular facturación. Entonces la idea, muchachos, es que a través de las buenas prácticas que hemos aprendido sigamos utilizando estos verbos para lo que fueron creados, es decir, que el get, el post y el put tengan y el delete, qué pena, tengan un significado, y aparte de eso se utilicen para lo que fueron hechos. ¿Correcto? Ahora, vamos a tener un ejemplo práctico. Este ejemplo práctico lo vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a generar un cliente, vamos a tener una petición HTTP y vamos a tener una respuesta por parte del servidor. Cuando obtengamos la respuesta por parte del servidor de Java directamente al servlet, el servlet va a entregar la información al cliente y él se va a actualizar. ¿Correcto? Esto lo vamos a ver en la próxima clase mucho más detallado, y les voy a explicar básicamente qué viene siendo un JSP, cómo es la estructuración en Java la más básica posible, para que ustedes vean cómo funciona todo, dónde se crea y cómo llega dicha información directamente a a los navegadores de los clientes cuando se monta una aplicación. ¿Correcto? De nuevo, este ejemplo es súper práctico. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder entender cómo se procesa una solicitud, cómo se genera ese código dinámico y el envío de respuestas directamente al cliente. Les dejo unas referencias bibliográficas de donde se extrajeron básicamente todas estas definiciones, y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente día, mañana o noche, dependiendo de cuándo estén viendo esta videoclase. Un abrazo para todos.